Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Seguimos con esta seguidilla, ¿no? De responder algunas de las preguntas que ustedes me dejan en los últimos videos que he venido haciendo con temas muy interesantes. En este caso me dejaron algunas preguntas en el video cuando hablé sobre el origen del Cristo. Así que escogí un par de comentarios, uno con una afirmación y otro con una pregunta, que me parece muy interesante analizarlos aquí con ustedes. Lo primero es esta afirmación que me ponen por acá. La reencarnación es una trampa y el cuerpo nuestra cárcel. Así lo dice Jesús a Juan en el apócrifo de Juan. Y tiene mucho sentido cuando sabemos que somos un fractal del gran espíritu o fuente creadora. ¿Cómo vas a hacer crecer el espíritu si sos el mismo? ¿Qué le podés enseñar al espíritu si venís de la mismísima fuente? Ahora el alma se quiere aprender de todo y por eso no se puede vivir desde el alma, sino del espíritu. Entonces, aquí está afirmando que la reencarnación es una trampa y ustedes saben que esa teoría, bueno, es una teoría fuerte por ahí en todo este mundo de la investigación. Y dice que es una trampa porque básicamente el cuerpo es como la cárcel del olvido, y eso lo dice el libro secreto de Juan, ahorita lo vamos a analizar, y que la reencarnación pues no tiene sentido porque si somos un fractal de esa primera fuente, ¿cómo así que tenemos que aprender si ya somos perfectos? ¿Es cierto esto? Bueno, todo esto lo vamos a analizar. Y el otro comentario sí es una pregunta que, bueno, este lo vamos a responder en la segunda mitad del programa. Me gustaría saber si todo este desarrollo inicial hasta nuestro tiempo actual ha servido de beneficio, ¿no? De alguna manera para la humanidad. Me gustaría que alguien me respondiera con conocimiento y evidencia, no es para confrontar, sino que como veo tanto caos, a veces creo que todo este desarrollo no tuvo frutos. Básicamente es, bueno, ¿y todo esto para qué ha servido? Si hemos avanzado desde que inició todo este caos, si ha servido todo este desarrollo, todo este proceso para algo, bueno, eso también lo vamos a estar analizando. Entonces, si vamos al documento, vamos a leer precisamente esa parte para ver qué nos quiere decir. Esta es mi investigación, mi visión, mis análisis. Usted es libre de pensar de otra forma y de interpretar otra cosa. Yo aquí le voy a compartir lo que yo entiendo de todo esto. Desde el capítulo 11 nos empieza a relatar algo muy interesante sobre ese cuerpo del Adán. Ya en los capítulos anteriores se había descrito cómo se originó ese cuerpo, cómo se basa en una imagen que se les mostró en el reino del primer gobernante Yaldabaoth y cómo mediante sus 365 demonios o ángeles comienzan a copiar esos rasgos, cómo comienzan a imprimir cada rasgo psíquico en el cuerpo físico del Adán. Y bueno, ahí explica cómo van elaborando, ¿no? Entre comillas, cada parte de hueso, de músculo, de tendón, de la cabeza, de los pies. Una vez que el cuerpo queda listo, ya sabemos que no se mueve, queda como un muñeco, como un maniquí. Y menciona el libro que lo que hace la luz es insuflar espíritu en los cuerpos de la raza adámica. Le quita los espíritus que Yaldabaoth tenía apresados, ese poder del espíritu que había robado de su madre, le quita esa esencia espiritual y se la insufla al cuerpo del Adán para que ese cuerpo tenga vida. Y ahí es donde nace la quinta raza, la humanidad adámica, con cuerpos físicos iguales a nosotros y con una condición espiritual que lo coloca por encima, lo hace superior al primer gobernante. Adán tenía la capacidad de pensar mucho más rápida, más inteligente, estaba iluminado, dice el texto, y a partir de ahí el primer gobernante y sus demonios deciden emplear un plan para arrastrar una vez más al Adán a lo más profundo del reino material para que pues Adán le fuese de utilidad. Ellos mismos lo dicen, creemos un humano para que este humano nos dé el poder de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Aprovechan la condición física, la condición material del Adán y manipulan precisamente en esa parte, en la parte física, porque el espíritu no lo pueden tocar. Y aprovechando que ellos en el cuerpo físico tuvieron incidencia, ahí imprimieron su genética, imprimieron esa manipulación psíquica, ese cuerpo se hizo a partir de una materia más densa. Ellos sabían que ahí podían manipular y a través del cuerpo físico es que nos manipulan. Ellos no pueden tocar nuestra alma, no pueden tocar nuestro espíritu, pueden manipularnos mentalmente y físicamente. Como vemos acá, nosotros estamos conformados de cuerpo, espíritu y alma. Entonces, ellos pueden tocar solamente esta parte de rojo, ¿no? Lo del cuerpo. La mente está ligada al cuerpo y ya cuando tocan esas dos partes, la parte mental y la parte física, entonces ya pueden bloquear, pueden no detener, pero sí retrasar el ascenso espiritual. Y al retrasar el ascenso espiritual, contaminando el cuerpo y la mente, generan una desconexión con el alma creadora.
y el ser humano comienza a vibrar más bajo. Esa vibración es mucho más baja que la vibración de la luz, que la vibración de su propia alma, y ahí se genera esa desconexión. Eso es lo que ellos planearon para densificarnos, para volvernos dependientes de la materia. Eso es lo único que pueden tocar. ¿Qué es lo que nos dice el libro secreto de Juan con respecto al cuerpo? Veámoslo por acá. Esta figura, el cuerpo, es la tumba. Aquí en el comentario nos dicen que el cuerpo es nuestra cárcel. Y sí, es muy parecido a lo que dice acá porque dice que nuestro cuerpo o esta figura es la tumba, es el cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Entonces, cuando dice el cuerpo creado nuevamente, ¿qué significa esto? Que ellos toman el cuerpo inicial, ese que se hizo a partir de la imagen que se les mostró, y le hacen una modificación. Vamos a verlo de esta forma, ¿no? Porque recuerden que el libro secreto de Juan te habla en símbolos, no te da detalles, no te va a explicar exactamente cómo ocurrió, te invita a la interpretación. Y ya en la interpretación tú puedes acercarte más a la realidad o te puedes alejar. Entonces, cuando dice que es el cuerpo creado nuevamente, lo que se entiende es que hacen un proceso de manipulación o de modificación de ese diseño corporal. Yo lo que entiendo, al ponerlo como grillete de olvido o como la tumba, es que lo convierten en un cuerpo más material, más denso, más manipulado, para que de esa forma, al ser más materializado, haya una mayor desconexión de la luz o de esa condición espiritual que el Adán tiene por dentro. Eso es lo que ellos hicieron en ese cuerpo creado nuevamente. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado, es decir, una desconexión total, que esa ha sido la condición de las humanidades posteriores al caos. Y ahí es donde se coloca en marcha un plan para que esas humanidades desconectadas retomen esa condición que perdieron, vuelvan a la luz. El mismo camino de descenso es el mismo que el del ascenso, también lo dice este documento. Si nos vuelven más materiales o nos volvieron más materiales y eso derivó en una desconexión, debe ser el proceso inverso. Debemos volvernos menos materiales, más cercanos a la dimensión espiritual, para que de esa forma nuestra condición sea menos densa y poder ascender más rápido. Es el proceso inverso y eso es lo que ha hecho la luz en todo el plan que ha llevado a cabo para el rescate de estas humanidades. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. O sea que no perdió totalmente su conexión con la luz. ¿Y qué es el pensamiento posterior iluminado? Esa memoria que rescata al hombre cuando se equivoca. Es decir, cuando usted va a cometer un error o ya ha cometido un error, hay una memoria por dentro que te hace saber que estás equivocado. Es una voz que se siente, no que se escucha como tal, como si te estuviese hablando un fantasma. Entonces, ese pensamiento posterior iluminado, el pensamiento es memoria, es una memoria que está escondida dentro del Adán, dice el documento. Es una memoria que aflora en los momentos de dificultad para que tú reflexiones y reconduzcas el camino. Y ese arrepentimiento es el que produce que el hombre terrestre y bueno, y las humanidades que tienen esta misma condición puedan corregir. Todos cometemos errores, los hemos cometido y los vamos a cometer. Pero esa memoria es la que hace que tú sientas la necesidad de corregir. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso y dijeron, come y alégrate. Bueno, aquí es cuando ya emplean un proceso de manipulación total para que esas humanidades habiten en el paraíso, que esto es un símbolo, el paraíso que es el mundo que ellos construyeron, el entorno que estas entidades construyeron para que el ser humano viva allí y les sirva de alimento. Básicamente es lo que en teorías de conspiración se llama la Matrix. La Matrix no es una simulación por computadora, como en muchas teorías circula por ahí, ¿no? Que todo es una simulación programada por computadora. Y bueno, hay unas teorías ahí un poco, desde mi punto de vista, un poco rebuscadas. ¿Qué es la Matrix? La Matrix es un mundo irreal, pero no porque no exista. Ojo, no porque no exista. Es un mundo irreal porque no es la condición verdadera y la condición original en la que deberíamos vivir en la creación. Entonces estos entes en los mundos de materia donde se desarrollan humanidades como nosotros, ellos fueron invadiendo y construyendo alrededor de estas humanidades un entorno, un sistema para controlar. Y ese sistema que construían para controlar es la Matrix. Es un sistema antinatural para precisamente seguir desconectando a la raza adámica de su condición luz. Como por ejemplo el sistema en el que vivimos. Este sistema compuesto por economía, religión,
política, por guerras, bueno, por fronteras, por países, por estamentos gubernamentales. Todo ese sistema, todo esto en lo que vivimos es la Matrix. Es un mundo que es irreal porque en la creación original eso no existe. Entonces no es que sea una simulación holográfica, sino que es un sistema que va en contra de las leyes naturales. Y ahí sumergieron a la raza adámica para robarle aún más esa chispa de luz y ellos seguir pues viviendo a costilla nuestra. Y sigue diciendo el documento, entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro del Adán. ¿Para qué? Para que el primer gobernante no pueda manipular ese pensamiento. Lo único que pueden hacer es, dentro de su programa de manipulación, hacer que el Adán se destruya tanto que deje de escuchar esa voz, que deje de sentirla ante tanto vaho, tanta manipulación, tanta desconexión, pierda la capacidad de sentir más claramente esa voz. Y ahí sí, pues, le queda más difícil corregir o reflexionar lo que está haciendo. Entonces dice que si bien la oscuridad la persiguió, este pensamiento no la aprendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer como el pensamiento posterior que había aparecido. Entonces aquí es donde ya se crea a la parte femenina de la humanidad adámica. Recuerden, Adán no es un hombre y una mujer, estamos hablando aquí del origen de la raza adámica, de esta raza física como nosotros, que esto no fue en la Tierra, esto fue hace miles y miles de millones de años en otros mundos, aún la Tierra ni por ahí. Entonces se crea primero al prototipo del varón y luego se crea a la versión femenina, ¿no? El mismo cuerpo, la misma condición, pero con la fuerza femenina, que es lo que está describiendo acá. Una figura con forma de mujer como el pensamiento posterior que había aparecido. Produjo el poder que había transferido el ser humano original a su criatura femenina. No sucedió, empero, del modo en que dijo Moisés, la costilla de Adán. Adán vio a la mujer a su lado, enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. Entonces, obviamente, esto no fue como lo menciona el Génesis, que de la costilla y todo esto, ya eso es algo que hemos hablado en otros videos. Y esta figura femenina le quita el velo que cubría la mente de Adán. ¿Por qué? Porque hay una conexión inmediata, porque ahí se cumple la ley. La fuerza él se une a la fuerza ella y hay un complemento. Y estas son las dos fuerzas originales para que se geste la vida. Son las dos fuerzas que desde el origen de la creación, que describe el mismo libro, surgieron, ¿no? Y ahí se cumple la ley. Y aquí más adelante dice, nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida. Esta es la madre de los vivientes. Entonces, ¿qué significa cuando dice nuestra hermana Sofía es la que descendió? Está hablando de la humanidad que cometió el error y generó el caos. Hay una parte de Sofía que se destruyó por completo, que es la rebelión, que desembocaron en los grises, reptiles, Elohim, todas estas razas negativas. Y hay una parte de la humanidad de Sofía que se arrepintió, pero esa parte que se arrepintió también generó el caos. O sea, también descendió. Solo que esa parte que se arrepintió quiso precisamente enmendar el error. ¿Y qué pasa cuando esta humanidad quiere enmendar el error? Debe vivir una consecuencia para poder limpiar su error. Entonces, ¿dónde se dio, digámoslo así, la descendencia o la continuidad de la humanidad de Sofía que se arrepintió? ¿Dónde continuaron estos espíritus o gran parte de estos espíritus? ¿Dónde se les dio la posibilidad de continuar en la creación? En la raza adámica. Muchos espíritus, no sabemos cuántos, pero espíritus de la humanidad de Sofía arrepentida son muchos de los que encarnaron en los cuerpos físicos adámicos. Ahí se dio la descendencia, por así decirlo, la continuidad de la humanidad de Sofía que se arrepintió. Entonces, decir, nosotros somos la humanidad de Sofía, sí, podríamos ser parte de la humanidad de Sofía o descendientes de esa humanidad de Sofía que se arrepintió. ¿Hasta dónde descendió Sofía? Hasta los cuerpos físicos adámicos. Sofía debía vivir la experiencia física de la consecuencia de haber abortado el caos. Entonces, claro, cuando se dice, nosotros somos desde el origen fractales de ese padre de la creación, nosotros somos perfectos, por lo tanto, no deberíamos vivir esa condición de atraso, de reencarnación, porque somos perfectos. Entonces, como dice por acá, ¿no? Cuando la luz blanca, luminosa, limpia y pura sale del Padre, se transforma dimensionalmente en multicolores, multiformas,
que se convierten en hombres, mentes y conciencias, que a su vez se transforma en multiseres de luz que vuelven al Padre y con él revierten el proceso infinito de la creación de hombres, mentes y conciencias. Entonces todo sale del Padre. Todo sale como chispas, como partículas de luz del Padre que van viajando en experiencias por todo el universo, aprendiendo y expandiéndose para retornar al Padre. Entonces, esto significa que todo procede de la luz, todo procede de la misma creación. La humanidad de Sofía, los espíritus, las almas de esa humanidad de Sofía partieron de ese principio original. Pero hay una cosa es el alma, es decir, el fractal, la chispa de luz que emerge del Padre en todas las creaciones es el alma. No es como tal el espíritu. El espíritu procede del espíritu de la creación, que es la segunda fuerza que menciona el libro secreto de Juan. Bárbelo, ella, el vientre universal. De ahí proceden los espíritus. El alma procede del Padre y los espíritus proceden del Santo Espíritu, como dice el libro secreto de Juan. Entonces, en la creación hay espíritus colectivos y espíritus individuales. Y hay una ley que es inherente al espíritu individual y también al espíritu colectivo, y es el albedrío. El albedrío es la ley que garantiza que las creaciones tengan autonomía y libertad para aprender y expandirse y puedan ser co-creadoras con la fuente original. Es un diseño maravilloso. ¿Por qué? Porque de lo contrario fuésemos como robots o entes prefabricados y preprogramados para hacer lo que tengamos que hacer y listo. No hubiese ningún tipo de libertad en la creación. Entonces las creaciones se expanden para vivir experiencias de aprendizaje. Y esas experiencias de aprendizaje que van cosechando todos los seres de la creación, una vez retornan a la fuente, nutren a la misma fuente para seguir expandiendo la misma creación. Y este diseño no es que el Padre tenga que aprender. Quienes aprenden son las creaciones que viven la experiencia y de esa forma la creación se expande a partir de las creaciones que gestan esas creaciones. No sé si me hago entender. Nosotros, hacia futuro, seremos creadores de mundos, de sistemas, de planetas, de galaxias, cuando estemos en otra dimensión y etapa de la creación. ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? Aprendiendo. Tenemos que aprender a vivir experiencias hasta que logremos un nivel que ya nos permita tener la suficiente conciencia y el suficiente conocimiento para poder gestar esas creaciones. Así que eso de decir que somos partículas del Padre y por eso somos perfectos, eso no es cierto. Lo que es perfecto en nosotros es el alma, como les mostraba ahorita por acá. El alma es la parte de la luz perfecta que tenemos desde el origen. Pero tenemos un espíritu que es individual y que este espíritu tiene el albedrío. Y ahí es donde las humanidades, por ejemplo, en el tiempo de Sofía, toman la decisión dentro de su albedrío de desviarse y están en la libertad de hacerlo. Y para corregir ese proceso de desviación en la humanidad de Sofía, se empleó un plan o una consecuencia para poder restaurar esa desviación, y es la creación de cuerpos físicos para que esas humanidades aprendan qué sucede cuando se alejan por completo de la luz. Al alejarte bastante de la luz, te densificas y vives una experiencia física. Entonces, para usted poder habitar en un planeta físico como la Tierra, ¿qué condición debe tener? Un cuerpo físico. Porque, por ejemplo, si usted fuese espíritu y viviera aquí, no tiene sentido, porque usted no, en espíritu, usted no va a tomar agua, no va a comer fruto, no va a construir una casa a partir de los materiales que la Tierra te da. No tiene sentido. Entonces, en estos planetas físicos habitan humanidades físicas que son las que están en esa dimensión. El alejamiento de esa ley original, de esa luz, te condensa. Y eso fue lo que le pasó a las humanidades. Entonces, las humanidades que generaron este caos deben vivir una experiencia física como resultado del alejamiento de esa ley original. Y esta experiencia física les sirve como aprendizaje en su recorrido para poder volver a la condición que perdieron. ¿Cómo es el mecanismo para volver? La reencarnación. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, como lo dice el mismo libro secreto de Juan, voy a repetirlo acá, esta figura es la tumba. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico muere. ¿Y por qué este cuerpo muere? Porque tiene la incidencia de esa rebelión que se gestó en Sofía. Es una materia que, si bien la materia es originaria de la luz, esto no fue creado por el arquitecto que ellos crearon la materia, no crean la materia, ellos la moldean, que es diferente, la moldean y la manipulan. Pero esta materia corporal tiene fecha de caducidad.
No es como el espíritu o el alma, que son inmortales. Este cuerpo tiene fecha de caducidad, que antes tenía más tiempo de vida y por la manipulación se recortó, sí, pero igual moría. Esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. El hecho de que el ser humano olvide sus procesos de reencarnación tiene que ver en parte con la manipulación que Yaldabaoth y sus demonios nos hicieron. También fue por eso, por esa manipulación. No es porque el diseño o el modelo de la reencarnación funcione mal, no, sino que nosotros tenemos una manipulación y esa manipulación genera ese proceso de olvido, tanto en el proceso de reencarnaciones como en vida. Nosotros tenemos una mente bastante lenta, a veces ni recordamos lo que hicimos el día de ayer. Hay otra cosa muy interesante que menciona por acá en el capítulo 14 sobre esto que estamos hablando del olvido y por qué encarnan en cuerpos físicos estos espíritus para el aprendizaje. Yo le dije al Salvador: Señor, ¿serán todas las almas conducidas sanas y salvas hacia la luz pura? Él contestó y me dijo: estas son grandes cuestiones que han surgido en tu mente y es difícil explicarlas a alguien excepto a los de la raza inconmovible. O sea, el Cristo le está diciendo a Juan: no todo el mundo va a entender esto. Hay algunos que lo entenderán y otros que no. Y los que no lo entiendan no los hace malos. Simplemente no lo entienden. Lo entenderán después o de otra forma. Aquellos sobre los que el espíritu de la vida descenderá y a quienes el espíritu facultará serán salvados y se volverán perfectos, dignos de la grandeza y libres de todo mal e interés en la maldad en ese reino. Ellos se interesan solo por lo imperecedero y siempre están preocupados por eso, sin ira, celos, envidia, deseo o codicia alguna. Les afecta únicamente su existencia en la carne e incluso mientras llevan la carne miran hacia el tiempo en que se encontrarán con aquellos que les recibirán. Aquí el Cristo le está diciendo a Juan ante la pregunta de que, bueno, que si todas las almas serán conducidas y salvas hacia la luz. Y aquí le responde que solo aquellos sobre los que descienda el espíritu y la vida y quienes el espíritu les facultará. Es decir, aquellos que sigan el camino del espíritu. Y seguir el camino del espíritu no es religión o espiritismo, simplemente aquellos que sientan la necesidad de continuar, aquellos que sientan la necesidad de ascender, aquellos que sientan la necesidad de perfeccionarse y ser libres de ese engaño al que siempre hemos sido sometidos. Hay seres humanos que desprecian este mundo en el que vivimos, esta condición de manipulación. Hay algunos otros que están cómodos con eso, pero aquellos que quieran salir de eso son los que se van a ir conduciendo en ese proceso de ascenso. ¿Qué les afecta? Como dice acá, su existencia en la carne. Claro, porque vivimos una experiencia física donde es más complicado ese proceso de ascenso por la manipulación que tienen estos cuerpos. E incluso mientras llevan la carne, miran hacia el tiempo en el que se encontrarán con aquellos que los reciban. Entonces, cuando dicen miran hacia el tiempo, hacia futuro, hacia el tiempo donde esta condición, esta situación que viven las humanidades adámicas terminará, llegará a su fin. ¿Y cuándo llegará a su fin? Cuando se termine el plan de ascenso. Cuando el proceso de manipulación de los arcontes llegue a su fin, porque eso va a terminar y cuando eso termine, el proceso de ascenso de estas humanidades será más rápido, será más tranquilo, será con mayor aprendizaje. Entonces, mirar hacia el tiempo, hacia futuro, ¿cómo se recorre ese camino? A través de la reencarnación. ¿El cuerpo es el grillete de olvido? Sí, pero es un grillete de olvido que no recordamos con lucidez mental. Pero las memorias están en el espíritu. Esas no se borran, esas permanecen. Entonces, ¿cuál es la muestra de que el olvido no es total? De que hoy en día estamos hablando de esto. De que hoy en día hay muchas personas que tienen una condición, un sentir, una sensibilidad diferente. Eso no se logró de un día para otro. La muestra está en que una parte de la humanidad se interesa en salir de esta condición de atraso en el que estamos, se sienten incómodos por todas las situaciones caóticas que vivimos. Ese es el avance que también me preguntaban en el segundo cuestionamiento. ¿Ha servido de algo todo este camino? Y claro que ha servido. Cuando comparamos la actitud humana en algunos seres humanos, en una parte de la humanidad, no en toda, comparada con la antigüedad, donde el proceso de control era más fuerte, donde los Elohim gobernaban directamente, donde los seres humanos replicaban sin ningún tipo de pudor todos los procesos oscuros que estos entes nos enseñaban, que aún lo seguimos replicando, pero hay mucha más sensibilidad de la que había antes. Hay muchas personas
que se oponen aún más y que sienten que eso que se enseñó desde el pasado no es lo correcto. En eso consiste el avance. Antes, por ejemplo, vivíamos la época de las cruzadas, de las torturas, por hablar de la Edad Media y lo que se sabe, porque lo que no se sabe será aún peor. Ya esas cosas quedaron atrás. Claro, usted me dirá, ahora hay guerras. Bueno, antes también las había, junto a los procesos de tortura, esclavismo y muchas cosas. Que hay todavía rezagos de eso, que se sigue viendo, sí, pero antes era normal y aceptado. Hoy en día ya no. Hoy en día cuando esas cosas se hacen como más ocultas y son bastante denunciables y las personas se oponen a eso. Es decir, hemos tenido un avance, hemos desarrollado una menor perversidad en una parte de la humanidad, porque vuelvo y repito, hay otra que sigue en ese proceso de atraso y que no quieren salir de esa situación por diferentes motivos, ya sea intereses económicos, bueno, cualquier cosa. Pero sí ha habido una parte de la humanidad que ha avanzado. Y ese proceso de avance se determina en parte por algunos de los ejemplos que puse, pero también por el mismo proceso de ascenso en el que fueron colocadas las humanidades posteriores al caos. Un ascenso en 7 pasos de ascenso espiritual para precisamente depurar ese mal y esa semejanza que Yaldabaoth y sus demonios inocularon en estos cuerpos físicos. En eso consiste el avance. El avance consiste en que tenemos mayor inteligencia, mayor capacidad de desarrollo científico, intelectual, que antes no se tenía. En eso consiste el avance. Mayor capacidad de lenguaje, mayor capacidad de comprensión en ciertos aspectos de la vida. Tenemos mayor capacidad de análisis y de comprensión de aquellos conocimientos espirituales que hace 1000, 2000, 3000 años no entendíamos para nada. Hoy en día entendemos que muchos de esos mensajes no son religión. Antes todo se abarcaba dentro de la religión. Ya hay muchas personas que saben que no es así, aunque sigan existiendo las religiones. En eso consiste el avance. Podemos pensar que no se ha avanzado mucho, pero sí se ha avanzado. Mientras estábamos en la vida inicial o primaria, éramos más toscos, más instintivos, más primitivos. Un hombre en esa época, por ejemplo, la reproducción humana era más bestial. No había ese principio de fidelidad o de monogamia que hoy en día se tiene mayor conciencia de eso. En esa época, pues, los hombres y las mujeres, pues, se iban reproduciendo por ahí con el uno, con el otro. Luego se comenzó a despertar ese sentir de la unidad de pareja, de la fidelidad, que usted dirá, bueno, pero eso todavía no es que esté muy desarrollado. Sí, es cierto, pero está mucho más que en aquellas épocas. Hay mucha gente que es fiel, aunque se crea que eso no existe, sí existe. Y cuando hay procesos de infidelidad, bueno, quienes lo hacen lo ocultan. Antes era libre, o sea, se hacía y no había ningún problema, pero el ser humano entendió que la cosa no iba por ahí. Y así como eso, muchos otros procesos instintivos que el ser humano fue suavizando a lo largo de los tiempos. Luego entra la dimensión de la vida razonada, que es en la que estamos actualmente, y el ser humano se ha conducido por su razón. El patrón cultural determina nuestra razón, nuestras actitudes, nuestras creencias. Y sí, eso ayudó a impulsarnos un tiempo, pero ahora se necesita un paso más. Se necesita la vida intelectiva, porque la inteligencia verdadera supera la razón. La razón puede generar confrontamientos de acuerdo al patrón cultural. Si en Argentina los asados son espectaculares, en la India son prohibidos porque la vaca es sagrada. Entonces el uno defiende su razón y el otro defiende la suya. Y ambos tienen razón. Entonces, claro, ahí no tiene ninguno de los dos inteligencia ni lógica, porque al final la vaca ni se debe comer como se come en este mundo industrializado, ni tampoco es un santo o es sagrada como para formar en torno a ella una religión. Ninguna de las dos cosas. La vaca es un animal, es un ser vivo y debe ser respetado como toda la vida del planeta Tierra. Ni adorarle ni acribillarlo. Hay que estar por encima de eso. Y eso es estar por encima de la razón. Y ahí es donde entra la vida intelectiva, que es el siguiente paso en el que esta humanidad terrestre debe comenzar a encaminarse para dejar atrás todas las creencias, razonamientos, manipulaciones que hasta ahora pues han estado acompañándonos desafortunadamente. Y en el momento que esta humanidad de ese paso avance en ese impulso espiritual, ya comienzan otros procesos y ahí continúa el aprendizaje hasta llegar a una vida real, a una vida racional, una vida espiritual, hasta volver a la luz. Y ese es el plan para que estas humanidades restauren la condición que perdieron. Sofía fue la que descendió y Sofía es la que tiene que ascender nuevamente a esas dimensiones de las primeras humanidades. No somos
fractales perfectos del Padre. Somos espíritus individuales que nos podemos equivocar y tenemos el albedrío para hacerlo. Se nos permite. Miren, aquí estamos. Por más que nos hemos equivocado y hemos distorsionado la misma creación, aquí estamos con la posibilidad de corregir. Y ante la pregunta de que si hemos avanzado, sí hemos avanzado. Si no hubiésemos avanzado, estuviésemos todavía en la época de las cavernas, destruyéndonos con más fiereza los unos a los otros, estuviésemos totalmente bestializados. Pero no, hoy en día somos una humanidad con muchísimos problemas, pero se ha notado un avance y hay grandes núcleos sociales que ya muestran una altura espiritual diferente, que ese es el llamado, ¿no?, al que estamos invitados, ¿no?, a dejar ese viejo hombre en el pasado y continuar un proceso de ascenso mucho más limpios, y para eso la reencarnación es necesaria. El cuerpo es el grillete de olvido, sí, pero es el único mecanismo, la única herramienta para poder aprender. Este cuerpo es la consecuencia de lo que pasó en Sofía. Entonces, claro, estamos viviendo más bien la oportunidad de resarcir. Debemos estar agradecidos de tener la oportunidad de vivir esta experiencia para poder recuperar la condición perdida. Porque fácilmente la creación pudo haber dicho, vamos a borrar esas humanidades que se desviaron y listo, nos evitamos tanto problema. Pero la creación no funciona así. Dentro de la creación está la misericordia. Y la misericordia de la luz nos permitió vivir dentro de este plan de ascenso para recuperar lo que perdimos. Esa es la realidad. Así que, bueno, con esta reflexión me despido. Espero que haya respondido algunas dudas. Sé que quedarán muchas otras. Y bueno, si veo algunas preguntas interesantes en los comentarios de este video, posiblemente después haga otro respondiendo esas mismas preguntas. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.